Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones de manera semanal. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a iniciar las actividades del día de hoy, la sesión que tenemos en cada martes. Antes de iniciar, quiero compartirles las actividades que tenemos programadas este mes prácticamente. Les quiero invitar al programa que inicia el día de mañana, es sobre lenguaje corporal, justamente inicia el 4 de septiembre a las 19 horas, de 19 a 20 horas, son 4 sesiones. Quienes gusten participar en esta actividad están cordialmente invitadas e invitados. Inicia a las 7:30. Posteriormente, el 18 de septiembre, vamos a iniciar también otra actividad que se llama oratoria, habla en público. Ahí utiliza el docente el método TED para facilitar la expresión de algunos discursos. Entonces, también están invitados del 18 al 27 de septiembre, de 19 a 20 horas. Cualquier información pueden enviar un mensaje al 55 75 20 01 19. Están cordialmente invitadas e invitados. La otra actividad justamente es la que estamos iniciando hoy, el día de hoy, como actividades complementarias. Va a ser el curso de calidad y seguridad en el proceso de medicación. Entonces, vamos a hablar todo lo que se refiere a la acción esencial número 3, y justamente el día de hoy tenemos como invitada especial a la maestra Francisca Meneses Herrera, que en un momento más voy a hacer la presentación de su semblanza, y bueno, ella nos va a hablar sobre generalidades de la acción esencial para la seguridad del paciente número 3, seguridad en el proceso de medicación. Y siguiendo con la invitación, vamos a tener también el inicio de una actividad del 13 de septiembre, que van a ser 5 sesiones de 8 a 11 de la mañana sobre planeación y dirección estratégica. Son 5 clases de 3 horas. Y posteriormente, bueno, casi en paralelo va a estar el de mente estratégica para diseñar esquemas competitivos en la organización. Esta va a ser del 10 de septiembre al 24 de septiembre, martes y miércoles, también de 8 a 11, 5 clases de 3 horas. Quienes estén interesadas e interesados en esas actividades nos pueden comentar, como les decía, enviar un mensaje al 55 75 20 01 19, y bueno, pues allá nos estaremos viendo en estas actividades. Con esta breve reseña de lo que estamos trabajando en este mes, vamos a dar paso ya a la sesión académica. Y para ello, como les comentaba, me voy a permitir presentar la semblanza de la maestra Francisca Meneses Herrera. La maestra Francisca, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, maestra. Ahorita le cedo la palabra. Ella es licenciada en enfermería con maestría en procesos de calidad educativa, MPCE. Es enfermera en terapia intensiva y cuidados coronarios. Ella también es o fue enfermera militar, actualmente está retirada. También cursa la maestría en administración de instituciones de salud. Su experiencia es amplia, solamente voy a hacer una semblanza. Ella laboró en el Hospital Beneficiaria Español de Puebla, fue jefa también de enfermeras en el Hospital General de Zona Bicentenario de la Independencia. Ha sido catedrático en diversas instituciones académicas, entre ellas la Escuela de Enfermería Angelópolis, en los Estudios de Profesionales de México, Campus Puebla, en la Universidad del Valle de México, también en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ahí en la Facultad de Enfermería, en la Universidad de las Américas de Puebla, en la Universidad de Oriente, también Campus Puebla. También ha sido supervisora de diversas prácticas clínicas en la Fundación de las Américas Puebla, en el Hospital La Paz. También ha sido supervisora de la licenciatura de enfermería de la Universidad del Valle de Puebla, en diplomados de inhaloterapia, en la licenciatura en enfermería también por la Universidad del Valle de Puebla, por la licenciatura en enfermería en la Escuela de Enfermería Angelópolis del ISTEP. También pertenece en esta carrera profesional a diversas asociaciones y sigue trabajando con ellas. Entre ellas es socia del colegio y miembro activo de la Asociación de Alta Dirección y Capacitación Continua de Enfermería. También es miembro activo de la AMEMTI
miembro activo de la Asociación Mexicana de Profesionales en Terapia de Infusión, es miembro activo del Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería de la filial Puebla, miembro activo del Consejo de Enfermería del COMBLE, también filial Puebla, de la Asociación Nacional de Cardiólogos Mexicanos, del capítulo de enfermería y también del Colegio de Profesionales de Enfermería del Perioperatorio del Estado de Puebla. Dentro de su participación también ha tenido diversas actividades como ponente a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, me tardaría un poco leer toda su semblanza de la maestra. Realmente esto es solamente una semblanza, justo un resumen, para que vean, siempre a nosotros nos gusta, lo voy a decir así, un poco que presumir la calidad de los ponentes que nos acompañan cada martes. Y bueno, esta no es la excepción, la maestra tiene una amplia experiencia. Maestra Francisca, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Agradecemos esta participación que nos engalas para iniciar justamente dentro de las actividades complementarias este curso de a la acción número 3. Pues muchas gracias, maestro Silvino, por si realmente pues agradezco mucho su presentación para una servidora. Efectivamente, a mí, pues lo que siempre tratamos es de que compartir los conocimientos, ¿verdad? Las experiencias, sobre todo con el personal colegiado del grupo de enfermería, porque pues es muy importante estarnos actualizando y capacitando continuamente. Y pues agradezco a usted sobre todo la invitación y la confianza en otorgarme este espacio. Y pues sí, claro que sí, con todo gusto vamos a proporcionar información muy importante y actualizada, sobre todo pues ya de las nuevas acciones esenciales de seguridad del paciente. Y en este caso, pues nos incumbe hablar sobre la acción esencial número 3 en el proceso de medicación. Muchas Muchas gracias, maestra. gracias. Maestra, dejamos el escenario es suyo y nos vemos al final de la sesión. Por aquí vamos a estar detrás de la pantalla para que nos permita un espacio de preguntas y respuestas. No, claro que sí, muchísimas gracias. Y pues voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, ¿cómo le hago para compartirla? A ver, no le veo En el, aquí. tiene un espacio que dice compartir en la parte de en medio de la barra de abajo. No sé si la logre Ah, ya ver. la vi, ya la vi, ya la vi. Ok. Ya la vi. Sí, gracias. Ok. Sí, me gustaría que me diga si se aprecia, se ve, por favor. Ya se transmitió, maestra. Ya nada más dele el zoom para que se logre ver en la pantalla grande, pero ya se ve. Adelante. Sí, claro que sí, gracias. No le veo para el zoom, zoom, zoom. En la parte de abajo hay una, Sí, yo pero le no llamo una lo, copita, ¿no se logra ver? ya la Ah, ok, vi. excelente. Ahora sí, ya, ¿verdad? Sí se aprecian. Entonces Ya se vamos ve, a maestra, empezar. adelante, adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues efectivamente vamos a empezar con el tema de hoy, que es generalidades de la acción esencial para la seguridad del paciente, número 3, que se llama seguridad en el proceso de medicación. Y bueno, aquí metí algunos de los antecedentes que creo que son muy importantes que todos conozcamos, por qué vamos a llegar hasta este punto de las generalidades de la acción esencial de seguridad del paciente. Pues como sabemos, en 1917 el Consejo de Salubridad General, fíjense, desde el 1917 el Consejo de Seguridad General, de Salubridad General, perdón, órgano colegiado dependiente directamente de la Presidencia de la República en ese entonces, con carácter de autoridad sanitaria, emite disposiciones de carácter obligatorio en materia de salubridad general en todo el país, ¿sí? Fortaleciendo la articulación del Sistema Nacional de Salud. Y así con esto, pues dar aseguramiento de la calidad de atención de los servicios de salud y la seguridad de los pacientes. Sin embargo, el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, el SINASEAM, de ahí inicia
así como la colaboración de la Dirección de Calidad en Salud. A su vez, las acciones esenciales de seguridad del paciente se encuentran inmersas de manera transversal dentro de un solo modelo de gestión de calidad que permite atender los procesos de acreditación como certificación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues en todas las instituciones de salud debemos de manejar estas acciones esenciales como parte de una acreditación o como certificación de calidad. Y bueno, la organización, como parte de la introducción, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud estima que cada año decenas de millones de pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como a consecuencia de prácticas médicas o atenciones inseguras. Fíjense cuántos millones, ¿verdad?, de pacientes. Entonces, pues casi una de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir atención médica en los hospitales. Por lo tanto, cada año en el mundo se administran 16,000 millones de inyecciones, en su mayor parte con fines terapéuticos, ¿verdad? De este total, el 40% se administran con jeringas y agujas reesterilizadas, no esterilizadas, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI. En algunos países la proporción asciende hasta un 70% si las suficientes precauciones de seguridad, causando 1,3 millones de defunciones y la pérdida aproximadamente de 26 millones de vidas, ¿sí? Principalmente en la transmisión por vía sanguínea de virus tales como la hepatitis B, la C y el virus del VIH. Entonces, pues como podemos ver, pues es muy importante estar actualizándonos frecuentemente. Y en octubre del 2004, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el propósito de difundir, coordinar y acelerar la mejora de la seguridad del paciente en todo el mundo, mediante la colaboración internacional y la adopción de medidas entre los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Medicina define seguridad del paciente como la atención libre de daño accidental, asegurando el establecimiento de sistemas y procesos operativos, que estos deben de minimizar la probabilidad de error y se maximice la probabilidad de su impedimento. Para esto, la Organización Mundial de la Salud, pues ya en mayo del 2007, lanzó las 9 soluciones para la seguridad del paciente, con la finalidad de ayudar a reducir el riesgo de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria mediante la formulación de los procedimientos de asistencia al enfermo, para evitar errores y así hacer la atención mucho más segura. Y pues bueno, aquí les presento, yo creo que ya todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Y si no, de todas maneras, aquí están las 9 soluciones propuestas. Dentro de esta, pues, maneja mucho lo que es la parte de las 9 soluciones, los medicamentos de aspecto parecido, el aspecto, lo que son nombre LASA, ¿verdad? Estos medicamentos, pues es muy importante conocer y ver que cada institución tenga una relación de los medicamentos de este tipo para evitar que se lleguen a confundir el personal sanitario. Y dentro de esto, bueno, pues identificación del paciente, la comunicación durante el traspaso de pacientes, ¿verdad? La entrega, recepción de paciente con el modelo SBAR, realización del procedimiento correcto en el lugar correcto del cuerpo, control de las soluciones, concentración concentradas de electrolitos, asegurar precisión de medicamentos en las transiciones asistenciales, evitar los errores de conexión y catéteres y tubos y usar una sola vez los dispositivos de inyección. Mejorar la higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Bueno, pues como pueden ver, estas son, ahora ya se dice, infecciones asociadas a la atención de la salud. Hace muchos años, bueno, se decía para evitar infecciones intrahospitalarias, para infecciones nosocomiales, para infecciones cruzadas,
pero al final de todo, pues eso es la idea, ¿verdad? Mejorar la higiene de manos. Y para eso, bueno, pues también está inmerso lo que es la Young Commission International, ¿verdad? Que en 1998, como el brazo internacional, pues en Estados Unidos inició y esto pues empezó con su misión de mejorar la calidad de atención dentro de la comunidad internacional a través de prestación de servicios de acreditación y consultoría. Y parte de su visión, pues que todas las personas experimenten la atención médica más segura y de la misma y la más alta calidad. ¿Ok? La Young Commission, durante más de 75 años en Estados Unidos y su organización predecedora, se han dedicado a mejorar la calidad y la seguridad de los servicios de atención médica. Hoy en día, la Young Commission es el principal organismo acreditador de organizaciones sanitarias en los Estados Unidos mexicanos. Digo, en los Estados Unidos, perdón. Sin embargo, también en los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? En México, efectivamente, hay hospitales que se tienen que certificar por parte de la Young Commission International, ¿ok? Entonces, ellos evalúan acerca de 16,000 programas. Fíjense cuántos programas debemos de nosotros conocer independientemente en Estados Unidos y estamos en México, también debemos de conocer cada uno de sus programas para poder manejar la calidad. Como objetivo de la Young Commission, pues es promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente, diseñar y establecer sistemas de información, notificación de incidentes, facilitar el intercambio de información de los resultados obtenidos en las prácticas seguras. O sea, es compartir esa información, no guardárnosla, sino al contrario, compartirla para poder a trabajar áreas de oportunidad en un momento dado si las encontramos. Implementar prácticas seguras. Y bueno, hace muchos años, bueno, pues estábamos con las acciones, las metas internacionales de seguridad del paciente, ¿verdad? Que son serie de acciones específicas que disminuyen la probabilidad de que ocurran eventos adversos, previenen riesgos y sobre todo llevan a acciones específicas para proporcionar lo que es de manera correcta en el momento oportuno la atención a nuestros pacientes. Y bien, pues es ya por demás decirle las seis metas internacionales de seguridad del paciente, ¿verdad? Como son la identificación del paciente, la comunicación efectiva, el mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo, cirugía segura, reducir el riesgo de infecciones intrahospitalarias, lo que yo les comentaba hace rato, ¿verdad? Ahora ya es reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, prevenir el riesgo de caídas. Y hasta ahí nos quedábamos con las seis metas internacionales de seguridad del paciente. Pues bien, desde el 2002, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, antes Innovación de Calidad y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la DECSEX, se han impulsado la adopción de diferentes iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad del paciente. ¿A través de qué? De las metas internacionales. Y inclusive hubo muchísimos programas que dentro de estos podemos recordar algunas, a lo mejor hay enfermeras muy jóvenes aquí, ¿verdad? Compañeros, colegas muy jóvenes, pero los que somos un poquito ya de más años, nos recordaremos cuando decía que se impulsó la campaña permanente de Está en tus manos, ¿no? Dirigida a la prevención de infecciones asociadas al proceso de la atención de la salud, con énfasis en la higiene de manos. Por otro lado, el desarrollo de actividades capacitación relativas a las metas de seguridad del paciente. El Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médicas, el SINASEAM, del Consejo de Salubridad General, se ha trabajado desde el año 2009 con las metas internacionales del paciente, seguridad del paciente. De hecho, si recordamos, antes pues no
no existía la seguridad, la calidad, o sea, existía, pero trabajábamos a lo mejor sin nada, sin ningún lineamiento que nos ayudara a trabajar en esto, ¿no? Sin embargo, del 2009 para acá, bueno, pues ya vienen lo que es la acreditación y certificación de los establecimientos de atención médica en las versiones 2011, 2012, 2015. Y hasta ahí nos quedamos, porque yo recuerdo que ya en los 2018, ya no, con los estándares de calidad de seguridad del paciente 2018, pues ya no se escuchó ese boom, ¿verdad? De que la certificación de hospitales, a lo mejor sí los privados, pero a nivel público, pues ya no se escuchó esa situación. Y ahora, bueno, pues ya sabemos que tenemos el Manual Único de Calidad, ¿verdad? El MUEC, ¿ok? Que pues salió el 17 de junio del 2023, que fue publicado. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya nos tuvimos que dar a la tarea de actualizarnos en este tema. Ahora, en trabajo conjunto con la Dirección General de Certificación de Establecimientos de Salud y el Consejo de Salubridad General, dan origen a las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente, siendo una dimensión fundamental en la calidad de atención. ¿Ok? A su vez, es una estrategia prioritaria del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, estas acciones esenciales pues entraron en vigor el 8 de septiembre, fíjense, del 2017, o sea, hace 7 años. Fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y ya posteriormente pues ya tuvimos que ponernos a trabajar en esto. ¿Ok? Bueno, para esto la CONAMED, fíjense, hizo un análisis crítico acerca de cómo poder trabajar acerca de estas situaciones en las que nos hemos encontrado inmersos en problemas, ¿verdad? Y para esto, pues, todo para poder encontrar las áreas de oportunidad, tenemos que hacer un efecto, una causa raíz, ¿sí? Buscar el motivo y encontrar las posibles soluciones para poder trabajar en ellas. Omisión en la identificación correcta del paciente. Bueno, pues sobre todo se detectó por parte de la CONAMEC que faltaba el lavado de manos. Y también se encontraron como la omisión de procedimientos para la atención segura. Entonces, pues ahí se dieron cuenta que había una inadecuada o deficiente integración del expediente clínico, ¿sí? Y sin embargo, hasta la fecha seguimos cayendo en lo mismo, que pues el expediente clínico como que no, no le damos la importancia, o a lo mejor no lo alcanzamos a entender que realmente nos podemos meter en un caso médico legal. Y entonces, pues la ineficiente comunicación entre los integrantes del equipo de salud, ¿verdad? Entonces, la falta de comunicación efectiva y por lo tanto, pues es importante darle un hincapié a cada uno de estos momentos en las acciones esenciales de seguridad del paciente. La Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes de la OMS solicita a la CONAMED su aval para lanzar esas campañas, diferentes campañas para las prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas. ¿Ok? Y pues la CONAME dice, pues sí, adelante, ¿no? Pues porque realmente vienen saliendo varios detalles en los pacientes y que estamos ocurriendo o concurriendo en diferentes eventos hasta centinelas. Para eso la OMS editó y difundió un checklist, ¿verdad? El famoso Time Now, que pues, yo creo que muchos de nosotros lo llegamos a conocer. Verificación antes de la anestesia, antes de la incisión y piel y antes de que el paciente salga de la cirugía. Entonces, pues es el TAINO. El Consejo de Salubridad General, órgano colegiado, depende, pues ya dijimos que del presidente de la República, asimismo es responsable de la operación del SINASEAM, reconoce a los establecimientos que cumplen con los estándares necesarios para otorgar servicios de calidad y seguridad al paciente. Y bueno, pues a través de la subdirección, a través del subsistema sustantivo denominado certificación de establecimientos de atención médica, pues esto nos permite que podamos manejar sobre todo lo que es la atención de calidad en los pacientes. En México, ahora sí vamos de lleno a México, ¿verdad?
en México la seguridad de la atención médica es la parte fundamental de diferentes programas de salud en búsqueda de la atención efectiva y de calidad, accesible para toda la población sobre todo, ¿verdad? Y sin embargo, podemos darnos a la tarea de que podemos encontrar problemas pues graves. Y sin embargo, pues en el Plan Nacional de Desarrollo, pues existen programas estratégicos de salud para el bienestar y calidad de cada uno de los pacientes. Pero en este sexenio que estamos por terminar, sale el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, ¿sí? Que tiene varios objetivos, pero alguno de estos objetivos es el objetivo número 2, que es incrementar la eficiencia y la efectividad y la calidad en los procesos del Sistema Nacional de Salud para corresponder a una atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno y humano, particularmente en qué? Pues sobre todo en todos los pacientes que lo requieren. La estrategia prioritaria, que son la 2.4, consolidar un sistema de seguimiento y evaluación de políticas y programas que determinen el impacto real de las condiciones de salud y acción puntual. ¿Ok? Y para esto, pues, nos dice que tenemos que promover el uso de las evaluaciones en la toma de decisiones para el mejoramiento de los programas de salud. Ok. Dentro de este sexenio, pues hay un reto y un desafío, ¿verdad? En este contexto, también los ministros de salud de los estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, aprobaron en octubre del 2019 la estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de atención en la prestación de servicios de salud 2020 al 2025. De acuerdo con la estrategia y plan de acción para mejorar la calidad de atención en la prestación de los servicios 2020-2025, pues siempre contemplan que es necesario implementar procesos permanentes, ¿sí? O sea, que siempre se tienen que hacer para mejorar la calidad de atención a las personas, las familias, a las comunidades, en la prestación de los servicios integrales en salud. Fortalecer la rectoría de los sistemas de salud para desarrollar una cultura de calidad y promover la mejora sostenida de la calidad. Y otra de las dice, pues establecer estrategias, financiamiento que promuevan la mejora de la calidad de la atención de la prestación de los servicios. ¿Ok? Y bueno, pues nuevamente ahora sí, hablando ya a partir del 2017, ¿verdad? Las 8 acciones esenciales de la seguridad del paciente, que son estas, ¿verdad? Las que ya conocemos y que ahora actualmente pues es en la que nos tenemos que dirigir para proporcionar calidad de atención. Y ya vamos a entrar ahora sí de lleno a lo que es la Meta Internacional de Seguridad del Paciente o Acción Esencial de Seguridad del Paciente 3, seguridad en el proceso de medicación. Ok. Y pues como todo tema, como todo la importancia de la calidad, ¿verdad? Tiene un objetivo primordial, objetivo general, que es fortalecer las acciones relacionadas con la selección, adquisición, almacenamiento, la prescripción, la transcripción, la dispensación, la preparación y administración de los medicamentos. Entonces, como podemos ver, son muchos pasos que tenemos que conocer y que estamos obligados a conocer, ¿sí? Para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. Y llámese establecimientos del Sistema Nacional de Salud, desde un consultorio
hasta un hospital de tercer nivel. Y bien, pues aquí vamos a ver el primer tema, que es manejo y uso de los medicamentos, ¿verdad? Que para esto es el manual, el MMU, y habla sobre varias etapas, ¿sí? Integración del módulo, la capacitación acerca del sistema de medicación, recursos del sistema, selección y adquisición de los medicamentos y almacenamiento de los medicamentos. Entonces, totalmente para conocer el manual, el del manejo y uso de medicamentos, realmente es totalmente, es un como, no es en una sesión como este tipo, totalmente es en un diplomado inclusive, porque es un tema muy amplio, ¿ok? Y bueno, para la integración de este módulo de lo que es el manejo y uso de medicamentos, MMU, pues los procesos de manejo y uso de medicamentos, pues es muy importante conocer sobre todo el uso de medicamentos se implementan acorde a la legislación vigente. Entonces, en este caso, pues estamos hablando que tenemos una ley general de salud, ¿verdad? Tenemos el MUEC y tenemos las normas oficiales mexicanas, tenemos lo que es las acciones esenciales de seguridad del paciente. Entonces, pues es nuestra legislación vigente que tenemos que tener conciencia y conocimiento de ello. La legislación integra un sistema de medicación. El desarrollo del sistema de medicación se fundamenta en la identificación, priorización y análisis y gestión de riesgos y los datos derivados de la supervisión y sistema de medicación, pues estos se analizan con el propósito de identificar y gestionar áreas de oportunidad. ¿Ok? Y bueno, pues aquí dice que pues todos debemos de tener una capacitación acerca del sistema de medicación. ¿Cuáles? Pues desde lo que dijimos, desde la prescripción, ¿verdad? Desde el almacenamiento, la selección, el almacenamiento, la administración, la prescripción, la transcripción y los pasos que ya les había mencionado. Entonces, pues cada organización debe impartir capacitación sobre los procesos relacionados a esto con el sistema de medicación. El personal y según corresponda a pacientes, familiares y visitantes personal de esos servicios, subrogados inclusive, ¿verdad? Porque a veces tenemos servicios subrogados en nuestras instituciones y, ¿por qué no? Hasta los proveedores de otros, entre otros tantos, ¿verdad? Que podemos llegar a tener. ¿Cuáles son esos recursos que debemos de tener del sistema? Los líderes de la organización, ¿sí? Llámese desde jefa de enfermeras, subjefaturas, direcciones, hasta el máximo directivo, pues deben de proporcionar recursos adecuados para respaldar el sistema de medicación. Y me podrán decir ustedes, bueno, es que, pues dice que nos deben de proporcionar, ¿verdad? Para poder hacer y llevar a cabo este sistema de medicación. Efectivamente, es la obligación de ellos. Desafortunadamente, pues hay muchos lugares que no tenemos ni siquiera un lugar para preparar los medicamentos, para guardarlos, ¿verdad? Entonces, pues estamos fallando desde ahí. Como número 4, pues se cuenta con una selección adecuada y suficiente de medicamentos en existencia o inmediatamente disponibles. Si no están a la vista, pues deben de estar disponibles en farmacia por lo menos, y si no en farmacia, en el almacén, pero sí deben de haber en el momento que se requiera. Los medicamentos, como almacenamiento de estos medicamentos, pues los medicamentos deben de estar, se resguardan y almacenan de manera segura. Se ha definido consideraciones especiales de almacenamiento para productos, por ejemplo, nutricionales, medicamentos particulares, ¿verdad? O medicamentos que a lo mejor requieran un tipo de condiciones específicas, por ejemplo, los que son de refrigeración, a cuántos grados deben de estar, a qué temperatura deben de sacarlos para poderlos manejar,
Entonces son especificaciones del almacenamiento de estos. Los medicamentos de urgencia están disponibles, controlados y resguardados de forma segura. Y se ha definido un proceso de retiro de medicamentos. Cuando ya el paciente se va de alta y esos medicamentos, ¿qué pasa? ¿A dónde se van? ¿A la bolsa del personal? ¿O a dónde se van esos medicamentos? Entonces, tiene que haber un proceso para poder hacer ese retiro de medicamentos o inclusive de cuando hay medicamentos ya próximos a caducarse. Ok. También dice que se ha definido un proceso para la prescripción segura de medicamentos, ¿verdad? Existe un proceso para la prescripción completa de medicamentos basadas en barreras de seguridad. Por ejemplo, cuando se dice que se van a administrar medicamentos de alto riesgo, pues se tiene que hacer una doble verificación, que vamos a ver más adelante. Se identifica el personal autorizado para prescribir medicamentos o cualquier personal lo puede administrar, ¿verdad? No cualquier personal puede ser administrado porque no puede administrar un auxiliar de enfermería porque ante un caso médico legal, pues él no tiene la facultad ni está dentro ni está permitido que lo haga, puesto que no tiene una cédula profesional. No debe de hacerlo. Por eso dice, se identifica el personal autorizado para prescribir medicamentos. Se ha definido un proceso para disminuir la probabilidad de error en las transcripciones. ¿Cómo hacemos esas transcripciones de medicamentos? ¿A dónde lo transcribimos? ¿Cómo lo transcribimos? Porque si no, pues si no escribimos de una forma correcta, pues vamos a tener errores. Se ha definido un proceso para la conciliación de medicamentos y se revisa la idoneidad de la prescripción de medicamentos. ¿Ok? Entonces, los medicamentos se preparan, dosifican en un entorno seguro e higiénico o lo hacemos en un lugar que no tenemos ni siquiera la seguridad de que esté higiénico. Limpiamos el área, aseamos bien el área, le hacemos una asepsia para poder preparar nuestros medicamentos mínimo. Se emplea un sistema estandarizado para dispensar y distribuir de manera adecuada los medicamentos. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde a dónde los trasladan y cómo los trasladan? Los alimentos parenterales, ¿verdad? Las nutriciones parenterales se preparan y dispensan en un entorno seguro y higiénico. Bueno, ahora ya actualmente, pues, si no se preparan en el área hospitalaria, pues ya existen muchísimas nutriciones parenterales totales y parciales, pues, en el comercio, ¿verdad? En las farmacias. Y si no, también existen empresas que ya se dedican a la preparación de esas mezclas. Ya nada más es un proceso largo, ¿verdad? Que desde que el médico hace el cálculo, manda la receta llega hacia esa empresa, ellos la preparan y la trasladan al hospital. Ellos tienen una manera específica de trasladarlo de tal forma que lleguen las condiciones óptimas para la administración al paciente. Los medicamentos que etiquetan de manera segura o en dónde los etiquetamos y cómo lo etiquetamos. Se define el uso estandarizado y seguro de medicamentos de multidosis. ¿Ok? Entonces, como la administración de medicamentos, pues debemos de ver que se identifica el personal autorizado también para la administración de estos medicamentos. La administración de medicamentos incluye el proceso para verificar que sea correcta de acuerdo a la prescripción. Y se ha definido un proceso de guía, procesos especiales de administración de medicamentos. ¿Y cómo lo vamos a controlar? Bueno, pues en cada institución debemos de tener lo que es la farmacovigilancia. Inclusive debe existir nuestros comités, diferentes comités, y bueno, ¿por qué no el comité de farmacovigilancia? Y bueno, pues como ya es repetitivo y todo mundo lo sabemos y espero que todo mundo lo sepamos y lo apliquemos, ¿verdad? Que los electrolitos concentrados pues vienen inclusive ya en la actualidad desde los proveedores, desde los fabricantes, pues ya vienen con etiquetas específicas, ¿verdad? Con etiquetas de color de acuerdo al riesgo. Por ejemplo, dice aquí el color azul es para el bicarbonato de sodio,
¿sí? Al 7.5%, solución para uso inyectable en ampolletas de 10 mililitros. Y sí, pues aquí lo podemos ver que pues es un medicamento de alto riesgo, ¿sale? Entonces, el color verde, bueno, pues el sulfato de magnesio, el color amarillo para el gluconato de calcio, el color rojo para el cloruro de potasio, el color naranja para el fosfato de potasio, al 15%, y el color blanco, pues para el cloruro de sodio, el 17.7%. Entonces, como podemos ver, pues afortunadamente ahora ya vienen así. Anteriormente, y hace muchos años, venían en ampolletas con etiqueta adherible, que desafortunadamente si esa etiqueta se desprendía, pues ya quedaba como una solución, para diluir medicamentos, ¿verdad? Una solución inyectable, un diluyente, y desafortunadamente pues se cometían muchísimos eventos adversos y centinelas, porque imagínense diluir un antibiótico o un medicamento, un analgésico con un cloruro de potasio. Entonces, pues no, ¿verdad? Y esto, ¿por qué les decía yo hace rato con la legislación vigente? Pues efectivamente porque aparece la norma oficial mexicana, la 072. En este caso, para el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Y bueno, el personal responsable del almacenamiento, ¿sí? Lleva un control de lotes y fechas de caducidad de todos los medicamentos a su cargo. Para esto, los medicamentos y electrolitos concentrados tienen que usarse, que ser almacenados de tal forma en un lugar seguro y con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico lo recomiende. ¿Ok? No podemos decir que los debemos de tener aquí en el almacén general del hospital, pues así a la intemperie o no, ¿verdad? Sino hay que seguir las indicaciones inclusive de los instructivos. Es algo que normalmente casi nadie hace, leer un instructivo del medicamento. ¿Ok? El establecimiento de atención médica, pues identifica las áreas críticas para el resguardo de almacenamiento permanente de los medicamentos de alto riesgo. Entonces, no los podemos tener así como que nada más a la y se va, sino que la institución debe de establecer ese proceso para ver dónde van a manejarse o cómo van a controlar esos medicamentos de alto riesgo. El personal responsable de almacenamiento también coloca una alerta visual de color rojo en los medicamentos de alto riesgo y de color azul a los medicamentos LASA, ¿sí? Para ver que, inmediatamente que veamos esa etiqueta color LASA, color azul, bueno, sabemos que es un medicamento LASA y hay que ver que realmente el que vamos a administrar corresponda a la indicación y al nombre del medicamento que está prescrito. En el caso de que el etiquetado de caducidad u otra semaforización no se utilice, pues nunca hay que utilizar color rojo, porque recordemos que el color rojo es para medicamentos de alto riesgo. Y bueno, también se llegan a utilizar inclusive en la semaforización de caducidad, ¿verdad? Que si ya está próximo a caducarse, pues se le pone color rojo. Todo medicamento anestésico que se utilice en la atención de los pacientes debe estar consignado en todos los registros de la farmacia hospitalaria, ¿sí? Entonces, no podemos dejar, son medicamentos de alto riesgo. Todo medicamento anestésico, pues es un medicamento de alto riesgo. Entonces, los médicos de los establecimientos de atención médica tienen que anotar la prescripción médica en el expediente clínico, en la receta médica, ¿sí? Con letra clara, algo que pues ya sabemos que nunca se cumple desafortunadamente, ¿verdad? Al menos que lo hagan en la computadora o en la máquina de escribir, ¿verdad? Legible, sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras. Y eso va para todos, ¿eh? También para el personal de enfermería, para el personal de anestesia, para todos los que estemos inmersos en el establecimiento de atención médica que pertenezcamos al área de la salud.
Las recetas y las indicaciones médicas deben de contener algo específico, como es el nombre del establecimiento de atención médica, de forma impresa, nombre completo, número de cédula profesional y firma autógrafa de quien prescribe, fecha de elaboración, nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento, ¿sí? Dosis y presentación farmacéutica del medicamento, frecuencia y vía de administración y duración del tratamiento, ¿sí? Si va a ser para 2 semanas, para 3 semanas, para 30 días, tiene que poner duración del tratamiento. También las recetas y las indicaciones médicas deben considerar lo siguiente. Deben contener indicaciones completas y claras para su administración, no tener correcciones, ni tachaduras, ni enmendaduras, ¿sí? Porque esto puede confundir al paciente o al personal del área de la salud, inclusive al de la farmacia. No utilizar abreviaturas en dosis, y se le puede poner diagnóstico e indicaciones. Y cuando se va a solicitar alguna nutrición parenteral o alguna nutrición parenteral total o parenteral parcial, pues debe contar con lo siguiente, igual, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, con lo que identificamos a nuestro paciente, peso del paciente, número del expediente, servicio al que está solicitando la nutrición, fecha y hora de solicitud, ¿sí? Componentes de la mezcla, glucosa kilo minuto, concentración de la mezcla, calorías totales, kilocalorías, nombre del médico solicitante y cédula profesional del que solicita. Y bien, pues ahora vamos a hablar un poquito de los medicamentos, ¿verdad? LASA, ¿ok? Estos medicamentos, bueno, pues dice que a los medicamentos con aspecto o nombre parecido, pues LASA, ¿sí? Y los medicamentos de alto riesgo les coloca alertas visuales, ¿verdad? Como ya lo comentábamos al momento de prescribirlos y o transcribirlos. Que hagan evidencia y que notemos la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Entonces, estos pues debemos de ver que, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, pues es un medicamento de alto riesgo y vean cómo se debe ser la especificación para que nosotros también podamos, cuando veamos que no lo están haciendo así, pues decirle inclusive al médico a quien está prescribiendo, pues que lo deben de hacer de esa forma, ¿no? Dice, medicamento de alto riesgo, utilización de letras mayúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, dice bicarbonato de sodio, tiene que ir con letra mayúscula. Medicamentos LASA, ¿sí? Por ejemplo, digoxina, que se podría confundir con dorixina, debe de ir subrayado, ¿ok? Amicacina, solución inyectable 100 miligramos, debe estar subrayado. Amicacina, solución inyectable 500 miligramos, subrayado, porque son medicamentos LASA. ¿Ok? Medicamentos de alto riesgo y LASA, utilizar ambas barreras, tanto letra mayúscula como subrayado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, podemos confundirnos inclusive con el manejo de las insulinas. Insulina humana de acción intermedia, la NPH, y la insulina humana de acción rápida regular. Entonces, tanto es LASA como es de alto riesgo, por lo tanto tiene que llevar la letra mayúscula y subrayado. Estas barreras pueden fortalecer aún más utilizando letra negrita, cuando lo hacen en la computadora, ¿sí? De color o fondo mediante otros recursos tipográficos según el diseño del establecimiento de la atención médica. O sea, esos ya son especificaciones para cada unidad hospitalaria. Y vamos a hablar un poquito acerca de la dispensación, ¿ok?
cuando nosotros, ¿cómo nos van a dispensar los medicamentos? Pues bueno, el personal de la farmacia verifica la solicitud de medicamentos. Ahora ya existen en varios hospitales muchas formas de unas farmacias excelentes, ¿verdad? Que, por ejemplo, ellos reciben la indicación, reciben la solicitud y de esta forma ellos los envían a través de unas cápsulas, ¿verdad? Pueden llegar a través de una cápsula o personalmente van y entregan los medicamentos. Entonces, ellos verifican la solicitud de medicamento antes de entregarlos. En caso de dudas, no entregan el medicamento y se podrán en contacto con el personal pertinente. Todo medicamento que se utilice en la atención de los pacientes tiene que contener fecha de caducidad y lote, así como está registrado en el control de estos medicamentos para poderlo manejar y en el control de los inventarios, sobre todo de la farmacia hospitalaria, porque de esta forma pues se van a dar cuenta que efectivamente el medicamento pues fue retirado del almacén o de la farmacia para que no haya problemas de que se perdieron, ¿verdad? Y una vez, vamos a ver ahora el proceso de la transcripción. ¿Cómo los vamos a transcribir? El personal de salud que realiza, sea llámese enfermera, llámese la jefa del servicio, quien esté de acuerdo a su proceso de la institución, autorizado para la transcripción, entonces en otros medicamentos transcribirá sin modificar la transcripción, ¿ok? Original, conservando las barreras de seguridad. Recordemos que si es de alto riesgo, tienen que ponerlo con mayúsculas. Y si es en un momento dado laza o subrayado, ¿ok? Entonces, en caso de duda, tiene que aclarar y validar con el médico tratante. La solicitud de los medicamentos tienen que ser claras, legibles y sin tachaduras ni mucho menos enmendaduras. Ahora vamos a ver cómo se reciben los medicamentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir esos medicamentos? ¿Sí? El personal de enfermería, pues verificará que los medicamentos correspondan a los prescriptos por el personal médico, a los que se solicitaron en un momento dado hacia la farmacia. El medicamento tiene que rotularse con los datos principales del paciente inmediatamente que los recibimos, pues hay que identificarlos y ponerlos en el lugar que corresponda, según la institución, según el proceso, pero para que no tengamos pérdidas o no tengamos cambios de medicamentos o errores, ¿ok? Y pues como ya habíamos comentado, ¿verdad? Para el caso de medicamentos anestésicos, como son los opioides, anestésicos locales, intratecales y epidurales, pues sí deberá preferirse la presentación de unidosis o la presentación más pequeña, garantizando con esto la apertura de un frasco. Por ejemplo, tenemos que tener mucha precaución como cuando se maneja la lidocaína, ¿ok? La lidocaína, ¿qué hacemos? Desafortunadamente hay instituciones donde abrimos un frasco y hasta que se termina lo seguimos utilizando. Cosa pues que debería de ser que manejemos mejor las unidosis por ampolletas, ¿sí? El desecho del sobrante, ¿qué hacemos con esos desechos de sobrantes? Pues se debería de esterilizar o remanente al término de la preparación, esto con el fin de evitar la reutilización de fármacos que han perdido su esterilidad. Porque una vez que agarramos o tomamos la lidocaína de 50 mililitros, ¿verdad? O de 1 gramo, ¿qué hacemos? Lo perforamos, pues ya perdió su esterilidad. Y sin embargo, lo volvemos a picar y volvemos a picar y ya parece coladera, parece regadera, este caucho, pero seguimos utilizándolo. Entonces, pues ya no garantizamos que sea seguro esa administración de ese medicamento. Y pues para esto solo el personal autorizado podrá preparar los medicamentos y productos biológicos. La preparación de los medicamentos debe realizarse en un entorno higiénico, ¿sí? Seguro,
y seguir destinado y que esté destinado para este fin, que tome en cuenta la legislación vigente. Esto quiere decir que si nos vamos a la norma oficial mexicana 016, ¿verdad? Que habla sobre infraestructura, pues dice que debemos de contar con un área específica para la administración, para la preparación de los medicamentos, cerca de un lugar que nos podamos lavar las manos frecuentemente. Y muchas cosas más que vienen dentro de los lineamientos que debemos de cumplir de acuerdo a la norma oficial mexicana. Para la preparación de medicamentos se requiere un ambiente estéril. ¿Ok? Se debe utilizar equipo de protección personal. ¿Por qué? ¿Por qué equipo de protección personal? Pues es que en ningún lado lo utilizamos. Precisamente por eso estamos en este caso, en esta sesión, porque lo debemos de hacer. Imagínense que nos salpique un medicamento en el ojo. No sabemos el daño que nos podemos ocasionar con ese fluido que nos haya caído en los ojos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, pues, tomarlo en cuenta. Y también hablamos sobre que el personal debe estar preparado en técnicas asépticas para la preparación de medicamentos, ¿sí? Pues lo que les comentaba yo hace rato, si voy a preparar mis medicamentos, pues yo primero que nada, pues higienizo mi área, me lavo las manos para poderlos preparar. Y bueno, algo que ya es repetitivo para muchos de nosotros, pero es muy importante y no podemos obviar. La preparación segura de medicamentos incluye al menos la verificación de los correctos. Y podemos decir que se hablan de 5 correctos, 10 correctos, 15 correctos, 20 correctos, los que quieran, pero al menos sí tenemos que tener en cuenta que debemos de llevarlos a cabo. Por ejemplo, paciente correcto, debemos de ver que efectivamente sea el paciente al que le vamos a administrar el medicamento. Medicamento correcto. Hay que verificar varias veces ese medicamento, que sea el medicamento que está indicado para el paciente, ¿sí? Dice medicamento correcto, identificando siempre el medicamento al retirarlo, ¿sí? De la zona de almacenamiento y verificar el nombre del medicamento con las indicaciones en el expediente clínico del paciente y con la hoja de enfermería o la receta. Vean cuánto tenemos que verificar realmente ese medicamento. La dosis correcta. Debemos de tener muchísimo cuidado y realmente si tenemos dudas y desconocemos, más vale preguntar que llegar a cometer errores, ¿sí? Dosis correcta. Dice comprobar en los registros del expediente clínico y en la hoja de enfermería que la dosis sea la prescrita, la correcta. Vía de administración correcta. Recordemos que hay medicamentos que pueden ser intramusculares y al mismo tiempo intravenosos, pero no lo están indicando intravenoso, lo están indicando intramuscular. Entonces hay que verificar bien la vía de administración de ese medicamento. El horario correcto. Aquí hay un punto muy importante que hay que manejar en este caso del horario correcto, ¿sí? Confirmar en el expediente clínico y en la hoja de enfermería los intervalos indicados para la administración del medicamento. Recordemos que todo medicamento tiene un tiempo de vida, ¿sí? Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que si lo estamos manejando cada 8 horas, debe ser cada 8 horas, ¿sí? Y a lo que voy. A veces tenemos exceso de trabajo, tenemos 7, 8, 10 pacientes y pasamos los medicamentos de las 8 horas. Vamos a administrar medicamentos de las 8 de la mañana. Y a todos se los encerramos, se los boleamos o se los marcamos que ya los administramos a las 8. Y entonces, si nos enfrentaríamos a un caso médico legal, imagínense, ¿qué les diría el juez en un momento dado? Oiga, ¿cómo le hizo para administrarle los medicamentos a todos sus pacientes a las 8 de la mañana?
¿cuántos pacientes tenían medicamentos a las 8 de la mañana? Y entonces usted como enfermera le puede contestar, no, pues tenía yo 10 pacientes. ¿Y cuántos medicamentos tenían medicamentos a las 8 de la mañana? Pues 8 pacientes. ¿Y a todos se los administró a las 8 de la mañana? Pues sí. ¿Y cómo le hizo? ¿Pudo hacerlo? No, ¿verdad? Entonces, es importante ponerle que a lo mejor a uno se los administré a las 8 en punto, a las otros lo que me lavé las manos entre paciente y paciente, llevando a cabo esos 5 momentos tan importantes en la higiene de manos. Entonces ya me tardé, ¿verdad? Un minuto más y al otro paciente se los administré a las 8:04, a las 8:10, a las 8:15, pero es importante poner el horario correcto, porque entonces nos podemos ver involucrados en un caso médico legal en un momento dado y la verdad es que pues ante el juez nos va a hacer preguntas y nos va a decir que si realmente administramos los medicamentos en el horario correcto y al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar acerca del etiquetado, etiquetar los medicamentos, ¿sí? Inmediatamente después de su preparación. ¿Y esto qué quiere decir? Que es inmediatamente, porque si los dejamos ahí y los preparamos después o los vamos a etiquetar después, puede haber confusión y podemos tener errores, ¿sí? Nombre completo del paciente, nombre del medicamento. Si lo estamos administrando, poniéndolo en una jeringa, vean lo que tenemos que ponerle. Nombre de completo del paciente, fecha de nacimiento o los identificadores principales que ustedes manejen en cada institución, que estos son muy importantes. Nombre del medicamento, la dosis del medicamento, cuánto le estoy administrando, cuánto está indicado, concentración, si corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a diluir una ampicilina de 1 gramo en 10 mililitros de solución, entonces le tengo que poner que tiene 1 gramo en 10 mililitros de solución. ¿Ok? Vía de administración, doy dilución, si corresponde lo que le estoy diciendo acerca de la dilución, cómo lo estoy diluyendo, y fecha y hora de preparación y caducidad una vez preparado, si corresponde. Hay medicamentos en este caso, y es muy claro y muy específico que veamos este punto. Fecha y hora de preparación. Si lo estoy preparando hoy 3 de septiembre a las 20 horas, ¿sí? Y el medicamento y el instructivo del medicamento dice, deséchese después de 24 horas, entonces la caducidad termina mañana a las 20 horas. Y si nada más de ese gramo, dice, le administré 500 miligramos, pues queda 500 miligramos para la siguiente dosis, ¿sí? Porque a lo mejor mi paciente tiene 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Entonces tengo que ver eso y ponerle en el rótulo todos estos datos, rotular el medicamento y ponerle la fecha. Y me podrán decir ustedes, no, hombre, es que son muchos datos y la verdad no me van a caber en la etiqueta. Claro que sí cabe en una etiquetita pequeña, pero es más importante ponerle la identificación, etiquetarlos adecuadamente que tener problemas legales. ¿Ok? En caso de la preparación de medicamentos anestésicos, pues ya dijimos que esta se debe etiquetar como está indicado. Se puede emitir el etiquetado si es el único medicamento. O sea, si lo voy a administrar inmediatamente, pues no, lo malo etiqueto con el nombre, la fecha, la hora y lo demás, pero ya no lo voy a dejar más tiempo, entonces no tiene caso que lo esté yo rotulando y me esté yo tardando para rotularlo, ¿ok? Por eso dice, se omitirá el etiquetado si es el único medicamento y se administrará inmediatamente después de prepararlo para un solo paciente, ¿ok? Por ejemplo, la adrenalina, ¿verdad? La atropina para un momento, por ejemplo, cuando hay una reanimación cardiopulmonar, un código azul, pues
no tiene caso que me esté yo tardando en el rotularlo si al final de todo es una dosis y es administración inmediata. Vamos a ver cuál es el proceso de la administración, ¿ok? Solo el personal autorizado podrá administrar los medicamentos. Y llámese autorizado en toda la norma oficial mexicana 019 dice que son los profesionales de enfermería son los autorizados para la administración de medicamentos, también para la prescripción de algunos medicamentos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que lo que les comentaba hace rato. Y podrán decir, bueno, es que en mi hospital no hay licenciadas en enfermería, todas somos auxiliares y la verdad es que, pues, ni modo que no administro yo los medicamentos. Bueno, pues entonces deberán tener un respaldo jurídico ante un evento adverso por medio de la institución. No se debe administrar medicamentos que carezcan de etiquetas. Ajá, como dice aquí bien claro. No se debe administrar ningún medicamento que carezca de etiquetas cuando éstas no sean legibles. ¿Sale? Entonces, como yo les decía hace rato, ¿verdad? Si el cloruro de potasio tenía una etiqueta adherible y por alguna u otra razón, por el calor se desprendió, se humedeció o por la humedad se desprendió, imagínense, pues no debo de administrarlo porque no tiene una etiqueta legible. El personal de salud antes de la administración de algún medicamento o hemocomponente tiene que corroborar con el paciente, cuidador o acompañante si tiene alergias. Y esto entra dentro de los correctos del paciente, ¿verdad? Hay que preguntarle si tiene alguna alergia o si ya le han administrado antes este medicamento y si no tiene antecedentes de que sea alérgico a este medicamento que le voy a administrar en este momento. Y entonces, pues dice aquí que para la administración de medicamentos, pues se deben de verificar al menos los correctos que ya habíamos visto hace rato, ¿verdad? Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía de administración correcta, horario correcto, que ya le explicamos cada uno de ellos. Hay que verificar, muy importante este punto, caducidad correcta, ¿ok? Velocidad de infusión correcta. ¿Cómo lo estoy administrando? ¿En cuánto tiempo lo voy a administrar? Por ahí yo les voy a comentar que tengo estudiantes de enfermería y yo les dejo de investiguen un medicamento, por lo menos un medicamento diario, ¿sí? Y entonces dentro de estos puntos dice velocidad de infusión y me ponen, por ejemplo, un analgésico que pues que en un minuto, imagínense administrar o en 30 segundos. Dice, pues, oye, pues, ¿cómo se lo administraste, verdad? Realmente no es eso la manera de administrarlo, sino hay que ver que realmente la velocidad de infusión sea la correcta. Y más si va diluido, luego dicen diluido en 20 mililitros y se administra en un minuto. ¿Cómo le administras 20 mililitros en un minuto? Entonces, esa velocidad de infusión no es la correcta. Entonces, por eso es bien importante ver estos correctos. Registro correcto de los medicamentos. Y aquí entran los 4 yos, ¿verdad? Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Porque ¿cuántas veces no nos pasa que le preparamos los medicamentos y se los damos a la compañera, a la amiga, para que va pasando y le decimos, oye, no seas malita, administra este medicamento mientras yo voy a ver al otro paciente, ¿no? Y resulta que pues sí, lo administra, pero no lo registra. Entonces yo lo debo registrar porque al final de todo yo soy la responsable, la que voy a responder y yo soy la que voy a administrarlo y en ese momento yo voy a verificar que realmente sea el paciente correcto, la dosis correcta y el medicamento correcto. Entonces, por eso debe ser la misma persona, la misma profesional de enfermería la que va a administrar el medicamento.
Los medicamentos que trae el paciente. ¿Qué vamos a hacer con esos medicamentos? ¿Cuántas veces no nos encontramos con esta situación en que el paciente trae sus polifarmacias, ¿verdad? Trae su bolsita con un montón de medicamentos. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Bueno, pues los medicamentos que trae el paciente consigo tienen que ser resguardados por el personal de enfermería y en su caso solicitar indicaciones al médico para su administración. Porque el paciente te puede decirte, es que yo me tomo el clonazepam diario a las 7 de la noche. Me tomo 3 miligramos de clonazepam diario. Pero si no está indicado en el expediente clínico y el paciente está hospitalizado, pues permítame, no se lo puedo administrar. Es que aquí lo traigo, señorita, en mi bolsa lo traigo y diario me lo tomo. Páseme, me lo tengo que tomar, por favor. Pues no me lo puedo tomar, no se lo puedo dar hasta que no el médico esté enterado y el médico lo ponga en las indicaciones médicas. ¿Ok? Y entonces sí, ya se lo puedo administrar en este momento. Y llamémoslo, hay instituciones que no permiten la entrada de ningún medicamento, ¿sí? Del exterior al hospital. Por ejemplo, los hospitales privados luego no dejan que medicamentos de este tipo pues entren con el paciente. ¿Por qué? Porque pues ellos entregan el medicamento, ellos venden el medicamento, entonces pues no pueden estar permitiendo que el paciente traiga sus medicamentos. Y en el medio privado, en el medio público, bueno, pues si lo lleva, pues hay que tomar esas precauciones de que debe estar registrado en el expediente clínico. En caso de que se omita administrar algún medicamento, tiene que registrarse en la hoja de enfermería, señalando claramente las causas por las que no se administró, porque no hubo, porque no estaba indicado, por las causas que sean, pero siempre se debe registrar. Los medicamentos que por indicación médica se suspendan su administración tienen que ser devueltos a la farmacia o bien realizar el protocolo que cada establecimiento de atención médica defina de acuerdo con lo estipulado por las farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? O sea, no podemos decir que, bueno, ya se sobraron estos medicamentos y pues ya los dejo ahí, que se caduquen, que se echen a perder o que se pierdan, ¿verdad? Y que aparezcan pues en otro lado. Entonces, pues no, por eso hay que ver que si no se devuelven a la farmacia, pues hay que ver cuál es el protocolo que se lleva a cabo en la institución, pero los medicamentos deben de ser devueltos. Para el caso de medicamentos anestésicos, opioides y anestésicos locales, intratecales, epidurales, deberán garantizarse las condiciones de esterilidad, lo que decíamos hace ratito, ¿verdad? Si es una lidocaína, debe ser manejada por unidosis y si no, preferentemente siempre para cada paciente debe ser un frasco nuevo. Ahora vamos a hablar acerca de un punto muy importante, medicamentos de alto riesgo, la doble verificación. Es importante que cada organización implemente la doble verificación con el propósito de disminuir la probabilidad que ocurran errores de medicación, ¿sí? ¿Quién va a llevar a cabo la verificación? Pues esta doble verificación debe realizarse por dos personas competentes. Se realizará durante la preparación y la administración, ¿sí? Y por eso se los propongo aquí de color rojo. Durante la preparación y la administración se deben de preparar, de hacer esa doble verificación y sobre todo en medicamentos de alto riesgo. Anestésicos, opioides y medicamentos de alto riesgo, como son electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes, vía parenteral, citotóxicos, radiofármacos, quimioterápicos, todos estos son medicamentos de alto riesgo, por lo tanto deben de llevarse a cabo la doble verificación. ¿Ok? Y bueno, pues para evitar lo que son los eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas, pues es importante tomar en cuenta, ¿sí?
que cuando se presenta un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, se deberá dar prioridad a la estabilización primero del paciente y a la notificación de forma inmediata al médico tratante, ¿sí? Entonces, no obviemos informar, notificar cuando hayamos cometido un error o cuando hayamos cometido un evento, una cuasifalla, ¿sí? A lo mejor a veces vamos ya con la jeringa, pero no lo etiquetamos y llegamos al momento conjunto al paciente y decimos, ay, ahora cuál era el antibiótico y cuál era el analgésico. Y empezamos, más vale desecharlo, volverlo a preparar, pero no cometamos errores. ¿Ok? Bueno, cuando lleguemos a cometer e informar algún tipo de un evento de este tipo, siempre se debe realizar un análisis causa-raíz de todos los eventos centinela relacionados con la administración de medicamentos y hemocomponentes para encontrar los motivos y las causas que nos llevaron a que esto pasara. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver acerca del control de todos los medicamentos, equipos y dispositivos e insumos. El establecimiento de atención médica establecerá un protocolo para el control de medicamentos, equipo biomédico, insumos que ingresen al establecimiento de apego a su normatividad vigente. También habla de que el establecimiento de atención médica establecerá un protocolo para la inactivación y o destino final. Por ejemplo, medicamentos que no son utilizados, hacia dónde se van, apegándose a la normatividad vigente y siguiendo las instrucciones del fabricante. ¿Ok? Se debe fortalecer el uso de los medicamentos, de las primeras entradas, primeras salidas, ¿ok? Primeras caducidades, como lo marca la farmacopea, dice primeras caducidades, entonces es aquí donde se lleva a cabo la semaforización. ¿Y a qué me refiero con la semaforización? En algunas instituciones de salud, pues en establecimientos de atención médica se maneja la semaforización en cuanto a que los medicamentos que van a caducar antes de 6 meses, pues van con una etiqueta color rojo. Los que van a ser de 6 meses a un año van con una etiqueta amarilla. Y los que se van a caducar después de un año, pues se pueden ir con una etiqueta verde. Pero eso ya son indicaciones que se tienen que llevar en cada institución de salud. Y para eso, pues debemos de sacar siempre los que se van a caducar primero, las primeras salidas, posteriormente las primeras entradas. ¿Ok? Entonces, pues es muy importante tomar en cuenta este punto. Quedando estrictamente prohibido utilizar medicamentos y cualquier otro insumo para salud con fecha vencida de caducidad. Entonces, si ya está vencido, no lo tenemos por ningún motivo por qué utilizar. ¿Ok? Entonces, se prohíbe la administración de medicamentos o sustancias que se pretendan administrar al paciente por cualquier vía. Se prohíbe introducir a la organización medicamentos, equipos, dispositivos o insumos ajenos que no hayan sido aprobados por algún mecanismo de control. ¿Sí? Desafortunadamente, pues esto lo vemos frecuentemente, ¿verdad? Que llegan medicamentos, llegan equipos de otros lados y que ni siquiera fueron aprobados y pues entran porque entran. Entonces, aquí estamos viendo lo que se debe hacer, ¿sí? Por algún mecanismo de control interno del estacionamiento en apego a la normatividad vigente. Crear y fortalecer el mecanismo y controles que faciliten la trazabilidad de los medicamentos, equipos, dispositivos e insumos, entre otros, utilizados dentro del establecimiento de atención médica. También marca aquí que el establecimiento de atención médica establecerá un protocolo para el uso de medicamentos multidosis, como les decía yo, del frasco, ¿verdad? Que si no, pues lo ideal es utilizar mejor ámpulas de lidocaína en lugar de frascos multidosis. En caso de medicamentos y vacunas multidosis, se deberá colocar la fecha y hora de apertura y caducidad.
El uso será estricto apego a la ficha técnica del fabricante y con apego a la normatividad vigente. Bueno, pues dentro de esta acción esencial de seguridad del paciente, pues dice que debemos como objetivo prevenir errores de medicación relacionados con, sobre todo con los medicamentos de seguridad de alto riesgo, y para eso debemos de contar con barreras de bioseguridad o de seguridad, como son los electrolitos concentrados, ¿verdad? Que ya vimos, y sobre todo que deben de verificar que estén bien etiquetados y implementar siempre lo que es la preparación, la doble verificación durante la preparación y durante la administración de estos medicamentos de alto riesgo. Retirar siempre los electrolitos concentrados de las unidades de atención del paciente, o sea, no deben de estar en un área visible, sino deben de estar resguardados. Normalmente marca que deben de estar bajo llave y cuando se van a administrar o se van a preparar, en ese momento es cuando ya los tengo que solicitar y verificar, hacer la doble verificación, entonces sí, para la preparación y administración de los electrolitos o medicamentos de alto riesgo. Estos siempre deben de estar separados del resto de medicamentos. Todos los medicamentos de alto riesgo deben estar separados y sobre todo deben de estar etiquetados de forma individual, alerta visual que diga alto riesgo o lo que es la etiqueta de color rojo. Bueno, dentro de la seguridad del proceso de medicación, bueno, pues se hablan muchísimas cosas de la adquisición, almacenamiento, como ya lo hemos visto, ¿verdad? De la adquisición de los electrolitos concentrados, de la alerta visual de medicamentos de alto riesgo, del almacenamiento general de los medicamentos y electrolitos concentrados, de la prescripción, de la doble verificación, de la transcripción y de la dispensación, de la recepción de almacenamiento de los medicamentos, de la administración de los medicamentos con aspecto de nombre parecido, como son los LASA, de la doble verificación durante la preparación y la administración y de la notificación inmediata de eventos centinela, eventos adversos y eventos cuasifalles relacionados con la medicación. Ya vimos lo que son los 15 correctos, ¿verdad? Que son muy importantes no olvidarlos, sobre todo. Y cuando se solicita una nutrición parenteral, pues debemos de tomar en cuenta los puntos que ya habíamos visto hace rato, que sobre todo es importantísimo ver cómo se va a preparar esa mezcla, la cantidad de glucosa que debe tener y cada uno de estos puntos para tomarlo en cuenta para que no tengamos problemas con a la hora de la administración de la nutrición parenteral a nuestros pacientes. No debemos de olvidar lo que es la doble verificación. Esto va a prevenir errores de medicación durante la preparación y la administración. Esta se debe realizar por dos personas competentes en el momento que se vayan a preparar y sobre todo en medicamentos que ya habíamos visto hace rato, como son los electrolitos concentrados, los quimioterapéuticos, los radiofármacos, los anticoagulantes, los anestésicos, etcétera. Y pues para esto siempre debemos de contar con un proceso para disminuir la probabilidad de errores de medicación. Debemos de tomar en cuenta lo que es la ubicación, el etiquetado individual, el resguardo, sobre todo de los electrolitos concentrados y medicamentos de alto riesgo, y no olvidar la implementación de la doble verificación durante la preparación y la administración. Y pues aquí nada más les quiero mencionar acerca de una lista sobre todo de algunos medicamentos de aspecto LASA, ¿sí? Por ejemplo, son agentes de contraste intravenoso, agentes inotrópicos, por ejemplo, la digoxina, la mirinona, agonistas adrenérgicos,
Y esta pues la podemos encontrar en los libros o inclusive en internet, ¿verdad? Eso que podemos ver en qué momento podemos ver un medicamento que es parecido al otro para poder evitar algún evento centinela. Aquí podemos ver, por ejemplo, medicamentos identificados, por ejemplo, la bupivacaína con la ropivacaína, la cetriaxona con la ceftazidima, ¿verdad? O la cefotaxima. Fíjense, aquí en este caso son 3 medicamentos que se podrían en un momento dado confundir. La efedrina con la epinefrina y la fenilefrina. Entonces aquí tenemos otra, la glibenclamida con la glicacida y la glimepiridina, ¿ok? El nicapidrino, nifedipino y el nimodipino. Entonces sí es bien importante que tengamos en cuenta mucho esto para no cometer errores. Y bueno, como todo proceso de atención de calidad, pues debemos de tener elementos medibles, ¿verdad? Y para tener elementos medibles, pues debemos de tener ciertos indicadores para poder manejar estos medicamentos en la administración de medicamentos o lo que son la acción esencial de seguridad del paciente número 3. Y para esto debe ser que no haya electrolitos concentrados en las áreas de atención, que se etiquetan de forma individual. Siempre se debe realizar la doble verificación en la preparación y la administración, sobre todo en medicamentos de alto riesgo, como son electrolitos concentrados, quimioterápicos, radioterápicos, radiofármacos, insulinas, anticoagulantes. Pues hasta acá es toda mi participación. No sé, ahorita vamos a ver si tienen alguna duda, algún comentario. Con todo gusto, quedo a sus órdenes. Maestro Silvino, no sé si alguna duda, comentario. De verdad es un tema muy bonito, pero pues, y muy amplio. Muchas gracias, maestra. La verdad es que hiciste una excelente presentación, una semblanza general, que fíjate que me gustó mucho la forma en cómo lo manejaste, se me hizo que para nosotros está muy ad hoc y se me figuró también que para estudiantes de repente que les comentamos que deben de conocer, entonces creo que la presentación quedó muy, muy ad hoc. Maestra, ahorita vamos a iniciar la serie de preguntas. Quiero volver a comentar un poco, ahora te doy la palabra, sobre todo porque lo comentaste, es muy poco tiempo para ver todos los temas. Sin embargo, bueno, pues aquí, como les comentábamos, hoy iniciamos justamente el tema de calidad y seguridad del proceso de medicación. Tú nos hablas de toda la generalidad. Sin embargo, vamos a hablar un poco a profundidad de varios temas, entre ellos los principales medicamentos justamente de alto riesgo, cuidados en la recepción, preparación, administración, los medicamentos LASA, los vamos a manejar más a profundidad, pero tú hiciste una semblanza bastante interesante, lo que tú comentabas, la seguridad en el resguardo, administración de, para nosotros un tema interesante son también las quimioterapias, toda la parte, el Instituto Nacional de Cancerología nos va a hablar de este tema, y algo bien interesante es el análisis de causa raíz a partir de un evento centinela relacionado con la administración de medicamentos y hemocomponentes, y la realidad es que quienes estamos en las áreas y aludimos a la realidad, es que son errores que vemos de manera cotidiana. Vemos de manera cotidiana a veces las velocidades de infusión, que a veces se nos adelantan, las dosis, las alergias, que a veces son elementos que no consideramos, pero es importante visualizarlo y analizarlo como procesos de mejora continua y como análisis para poder visualizar en qué podemos mejorar, ¿no? Entonces vamos a cerrar también en la parte con resguardo y dispensación de medicamentos y la selección de accesos vasculares, algunos cambios que ha habido y algunas consideraciones especiales. No lo quería dejar de comentar porque vamos a estar hablando de estos temas todo este mes. Aquí iniciamos contigo y nos vamos a continuar el 10 de septiembre y de ahí los próximos 2 martes vamos a estar trabajando. Entonces, maestra, muchas gracias por esta semblanza. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Bueno, primero con las felicitaciones que he recibido bastante por Facebook y también aquí por Zoom. Nos saludan de diferentes estados del país y de la propia Ciudad de México, desde Iztapalapa, desde Gutiérrez Zamora, del Hospital Regional licenciado Adolfo López Mateos, que gran parte del equipo de la maestra Brigitte está aquí, desde
eh, López Mateos, Hospital Comunitario La Venta, saludos de San Luis Potosí, muchas gracias, excelente ponencia, muchas felicidades, excelente tema y sobre todo muy bien explicado, muchas gracias, doctora Luisa Remedios, nice, aquí en Facebook, tengo ahorita algunas preguntas, aquí también en Zoom, buenas noches, eh, desde presentes desde el Instituto Nacional de Cancerología, aquí saludan Mari Carmen Peña Gutiérrez, también nos hablan desde López Mateos, la maestra Brigitte. Buenas noches, pues, excelente noche. Muchas gracias, maestra Octaviana, dice, por compartir sus conocimientos. Retirar excelente ponencia, felicidades. Muchas gracias, excelente. Julia Mendoza nos dice también, buenas noches, excelente presentación. Maestra Fanny, saludos desde el estado de Oaxaca. Muchas gracias por compartir su experiencia. Felicidades, muchas gracias, excelente tema, excelente ponencia, muchas gracias por compartir su conocimiento, excelente ponencia. Bueno, aquí está viendo algunos temas, ya en Facebook también nos siguen comentando desde Chilpancingo Guerrero. En general, muchas felicitaciones, maestra, muchas gracias por estar compartiendo. Yo sé que lo comentaste, pero voy a hacer la pregunta que nos hace por aquí Silvia Solano dice, tomando en cuenta que los electrolitos inyectables son de alto riesgo, pregunta, ¿deben ser resguardados y controlados con los medicamentos de alto costo y alto riesgo bajo llave? Efectivamente deben de estar resguardados y deben de estar no porque sean de alto costo, no porque sean de alto riesgo, sino porque así lo marca también la norma oficial mexicana y los estándares de calidad y sobre todo lo de la administración de medicamentos habla muy claro que deben de estar resguardados por el riesgo que pueden, que ahora sí que su nombre lo dice, son medicamentos de alto riesgo. Y sí deben de estar bajo llave, y como yo lo había comentado, deben de solicitarse en el momento que ya se van a administrar. Como si se va a preparar una solución de glucosado al 5% más 20 mil equivalentes de cloruro de potasio, deben de estar en ese momento, es cuando lo solicito y tiene que estar otra persona cerca de mí para la doble verificación, que es el medicamento que yo voy a preparar en ese momento y lo voy a ir a administrar. Y en el momento que yo me dirijo con el paciente, lo llevo y tiene que hacerse nuevamente la doble verificación para la administración de este mismo. Muchas gracias, maestra. Voy a complementar un poco lo que tú comentas, que de repente nos vemos en las sesiones. A veces no nos gustan los procesos y los procedimientos, cómo se llevan a cabo, pero tú iniciaste tu presentación comentando algo bastante interesante y decías que estas 8 acciones esenciales, seguridad del paciente, hay 8 acciones esenciales justamente, no es que nosotros lo querramos o no lo querramos. Se ha demostrado desde la Organización Mundial de la Salud, organismos internacionales, y lo comentaste en lo general como la Young Commission, son políticas que nosotros nos adherimos como país, que la Secretaría de Salud se debe adherir y todas las instituciones nos debemos adherir. A veces nos puede o no gustar una situación, a veces no es una situación propia de la institución, que el jefe lo quiso así, o que la subdirección, la dirección de enfermería, sino que son procesos en los cuales estamos regulados porque han mostrado evidencia en la calidad y seguridad dentro de los procesos de las instituciones de salud, ¿no? Entonces, puede a veces no gustarnos algunas cuestiones, pero bueno, ya las políticas internas, cómo se van manejando, también ya son interesantes y son en lo particular, sin embargo, en términos del cumplimiento de la normatividad general, hay una forma de hacer los procesos y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando se auditan los procesos, se auditan conforme se están solicitando. Maestra, en tu experiencia en esta parte, ¿qué tan aceptados son estos procesos dentro de las instituciones? Tú, en tu semblanza, también hay una experiencia de hasta diversas instituciones de salud, digo, sin nombrar nombres. En tu experiencia, ¿qué tanto nos apegamos como instituciones y como profesionales de la salud a estos procesos y cuál sería tu recomendación? Bueno, pues primero que nada, creo que es difícil, pues sí, sin decir nombres como lo dices, y definitivamente la primer problema que nos enfrentamos es la resistencia al cambio, ¿no?
Entonces nos cuesta trabajo cambiar la rutina, ¿sí? Por la calidad. Entonces, no es fácil y en mi experiencia, sí definitivamente debemos de apegarnos a los procesos, porque realmente el proceso lo hace enfermería, los procesos los hace enfermería, es la dueña de los procesos y como tal, pues debemos de conocer que si yo digo que se hace, primero me lavo las manos, luego preparo mi charola, preparo mi material y llevo el medicamento, preparo el medicamento, lo diluyo, luego realizo la doble verificación, lo a la administración, la preparación y la administración y tiene, es paso por paso el proceso, pues se tiene que llevar a cabo así. Y eso te va a garantizar que estás dando calidad de atención. Y sin embargo, pues sí, sí hay mucha resistencia al cambio. A veces omitimos o se omiten muchos pasos por exceso de trabajo, por la falta de personal. Pero eso no tiene que ver porque al final de todo, pues yo siempre les digo que si en un caso médico legal o en un caso legal, definitivamente es difícil que el juez te diga, bueno, ¿y estaba en su ámbito de competencia o no estaba dentro de su ámbito de competencia, verdad? Y desafortunadamente, fíjate que yo he estado en las sesiones de la CONAMED y tristemente te encuentras en situaciones que dices, ¿cómo es posible que un detallito tan pequeño se podía haber evitado hasta un evento centinela por no llevar a cabo el proceso o el paso número 7 del proceso de la administración de medicamentos? ¿Sí? Que es la verificación o la doble verificación o simplemente los 15 correctos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es difícil, sí te enfrentas a muchos casos, pero yo creo que más que nada hay que ser un buen líder para poder convencer al resto del personal y que hacerlo para poder enseñarlo a hacer. Maestra, dijiste varias palabras clave, entre ellas ser un buen líder, esa parte hay que seguirla trabajando, la palabra parece simple, pero tiene una complejidad en las instituciones y en lo general, entonces hay que estar trabajando esa parte. Maestra, sigue recibiendo por aquí felicitaciones, aquí de Ana Laura, Patricia Enríquez, los últimos estoy leyendo, Verónica Roldán, Lorena González, Adriana Romero, felicitaciones por compartir sus conocimientos, eso aquí en Zoom, tú lo estás viendo. En Facebook también nos saludan Jubi Morales desde el Hospital General de Comitán, Chiapas. Muchas gracias. Silvia Solano también desde el Hospital General Doctor Maximiliano Ruiz, Paula Manrique, excelente ponencia, Maribel Navarro, excelente ponencia. Maestra, bastantes felicitaciones. Muchas Hablaste de otro gracias. tema y yo quiero retomarlo porque tiene mucho fondo y lo comentaste ahorita al final, y es justamente el respaldo jurídico. Creo que es un tema interesante que también parece simple, pero no lo es, ¿no? Y sobre todo cuando no estamos facultados, ya sea por el Estado mexicano, hablando de título cédula, que quienes pueden ministrar los medicamentos, pero si en las instituciones de repente pues se solicita a quien no tiene esa categoría, por lo menos como tú lo comentabas, de enfermera general, licenciado de enfermería y más, ¿no? A veces dan categorías de auxiliares de enfermería o no sé, funcionan de diferentes maneras. Sí sería interesante que se solicitara por lo menos minutas de trabajo donde están facultando porque en las situaciones legales, pues la verdad es que la ley y la administración son frías y por más buenas intenciones que a veces uno lo quiera hacer, pues ya cuando se trata de alguna situación legal, pues la institución y en general la administración y el marco legal pues es frío, estás facultado, no estás facultado y por qué lo hiciste. Y las palabras, pues me voy a escuchar un poco también el café de servicio, pero pues sí se las va llevando el viento, aunque no nos guste. Entonces, ¿hay qué recomendarías, maestra? Bueno, pues es muy importante, primero que nada, eh, algo que muchas instituciones no lo hacen, ¿verdad? No entregan la copia del contrato, ¿no? Una, no te entregan la copia de tu contrato. Otra, no te entregan, no tienes ni siquiera el perfil del puesto, ¿sí? Ni la descripción de tu puesto. Entonces, desafortunadamente, si no conocemos en la descripción de mi puesto, pues realmente no voy a hacer más de lo que me tocaba y voy a hacer cosas
que ni estaban en mi ámbito de mi competencia y es donde a mí me voy a ver involucrada en problemas médico-legales. Entonces es algo muy importante que cuando vayan o soliciten un trabajo o vayan a cualquier institución y sobre todo llámese que desafortunadamente muchas profesionales, muchas enfermeras no profesionales, ¿sí? Ahora solicitan trabajo en otros lados porque pues van a hospitales donde ya nada más solicitan licenciadas en enfermería para arriba. Entonces, pues se van a las clínicas donde pues les pagan o como que hacen que les pagan, pero desafortunadamente ahí es donde se tienen que dar cuenta que tengan un respaldo jurídico, sobre todo en el momento de administración, en esta acción esencial de seguridad del paciente. Bueno, y en todas, realmente en todas. Si no tenemos un respaldo jurídico, pues con la pena no se empleen, no se contraten, porque realmente van a verse involucradas en muchísimos problemas. Yo, si realmente enfermería conociéramos la legislación, nos daría miedo ser enfermeras. O lo tendríamos muy en cuenta o lo pensaríamos muchas veces. Yo cada vez que estoy en un tema de peritaje o de enfermería en perito, o de perito en enfermería y eso, definitivamente digo, wow, la verdad es que es difícil. Eh, Creo que volvería yo a ser enfermera, pero me tendría yo que documentar bien en cuanto a la legislación. Y de eso, pues, desafortunadamente, a la fecha, muchas no sabemos ni cuántas normas oficiales existen, ni cuántas normas oficiales mexicanas debemos o tenemos la obligación de sabernos. Y eso deja mucho que decir porque al final de todo, pues no tenemos la manera ni siquiera de defendernos ni de poder ejercer nuestra profesión. Es correcto, maestra. Sí, hay que estar solicitando apoyarnos en la normatividad, como lo comenta. La realidad es que es un tema complejo en nuestro país, pero hay que seguirlo impulsando y yo creo que justamente como lo comenta, estar exigiendo los contratos, los compañeros deben de estar exigiendo y por lo menos las actividades que si ya estás contratado bajo un perfil, pues sin duda hay un profesiograma que te delimita también la actividad, ni más ni menos, hay que hacer lo que hay que hacer y si no, pues las minutas de trabajo van sirviendo, pero siempre y cuando estemos respaldados justamente en esta parte. En la seguridad es un tema también complejo, solamente lo toqué para no dejarlo porque lo comentó y me llamó la atención y es porque es correcto estar también protegiendo a los compañeros también en esta función, ¿no? Al margen de que de repente también hay una responsabilidad que hacer, hay que hacerlo, pero también hay una protección que hay que cuidar porque las situaciones legales pues, están a la orden del día. Quiero leer por aquí un comentario de Lorena González. Desafortunadamente dan plazas a personas que solo hicieron un curso básico y como ya tienen la plaza, ya no terminan y menos luchan por obtener el título. Y tal es el caso de camilleros, claro, si no tienes el título y tienes la plaza, pues también estás ahí en un problema porque estás usurpando una función, nos Exactamente. guste o no nos guste, no estás facultado por el Estado mexicano de ejercer la función ante una situación legal, pues puedes estar ganando mientras no tengas problema, pero el día que llegue el problema, sí vas a estar implicado en una situación legal y bueno, y hasta penal, dependiendo el caso, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, yo sé que es una práctica que se da, sabemos todos que es una práctica que se da, pero no es tan sencillo ostentar un cargo en el cual no tiene la facultad y no estás protegido por el Estado, aunque tengas el código. Yo les quiero comentar una mala experiencia que me tocó. Fui contratada por 9 meses en una institución X privada, solamente para trabajar, hacer en los manuales, en, en los procesos, procedimientos y demás. Y desafortunadamente me di cuenta de muchas cosas que la corrupción y el nepotismo donde quiera está, ¿no? Porque hay instituciones que ni siquiera deberían de tener las puertas abiertas. Digo, o clínicas. Y en esta clínica había una persona que había sido la trabajadora doméstica del dueño y como él requería personal, pues nada más le dio un cursito ahí, la medio capacitó y la lanzó, ¿no?
ahora sí como dicen, al rodeo. Y resulta que esta compañera, pues desafortunadamente tuvo un evento centinela en el área quirúrgica. Y pues ya cuando se vino la situación fuerte legal, lo único que le dijo el doctor, le dijo, ¿sabes qué? Pues pélate porque no tengo manera de respaldarte. No tienes estudios, no tienes papeles y pues yo no tengo manera de protegerte. Y su esposo era el camillero y pues también le dijo, pues tú también, marchas. Y así como que dije, no, pues de verdad que inmediatamente yo le solicité mi renuncia y le dije, yo no puedo seguir aquí en un lugar de este tipo y la verdad lo que usted está haciendo está mal y definitivamente es una experiencia muy desagradable. Entonces, sí, definitivamente, la mayoría de ahí eran personas que nunca habían luchado, como ahorita lo comentaron, por la titulación, que te dejaron la carrera trunca y que pues ahí las contrataron. Es más, que ahí les dieron trabajo, porque ni siquiera tenían un contrato. Porque yo cuando me puse a revisar procesos, a revisar todo para lo de la calidad y todo eso, me di cuenta que no existían procesos. La enfermera era la que hacía todo, era todóloga. Hacía la comida de los pacientes. ¿En qué momento sabía qué tipo de dieta? Decía, pues dieta blanda, para ella era dieta todo blando, ¿no? Entonces, y lavaban las compresas, ellas lavaban las compresas del quirófano. Yo decía, ¿por ese sueldo tú haces todo aquí? No, 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 pues definitivamente no es así. Digo, y yo creo que no es la única en el país. Seguramente ha de haber muchas clínicas de este tipo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que debemos de pensarlo muy bien antes de contratarnos o antes de emplearnos. Es correcto, maestra, muchos casos, creo que hay mucho de dónde platicar, ya por ahí, nos están pidiendo algún curso en la parte legal, ya por ahí nos vamos a poner a trabajar también esta parte. Maestra, muchas gracias, la verdad es que fue un excelente tema, una semblanza general, muchas gracias a todas por su participación, también siempre la participación, las preguntas van enriqueciendo esta sesión. Hablamos, creo que en generalidad de todo un poco, y ya la próxima semana estaremos hablando justamente de particularidades en lo que viene siendo la acción esencial número 3 y vamos a estar fortaleciendo sin duda con mayores preguntas. Y pues maestra, antes de cerrar este tema, aquí acostumbramos siempre a mostrarles la constancia virtual misma que les hacemos llegar, espero que la esté viendo y Sí, se la claro que quiero sí. leer. Dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia a maestra Francisca Meneses Herrera por su participación como ponente en la sesión académica titulada Generalidades de la acción esencial para la seguridad del paciente número 3, seguridad del proceso de medicación, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional por Facebook, con sede en la Ciudad de México el día 3 de septiembre de 2024. Maestra, muchas gracias, ya se la hacemos llegar, agradecemos su participación y también agradecemos la presencia de toda nuestra audiencia, que bueno, pues es una audiencia bastante profesional, con una, 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 eh, eh, una audiencia a nivel nacional, prácticamente tenemos de todos los estados del país y bueno, pues se siguen difundiendo las sesiones de los martes, ya sabes, son gratuitas, se transmiten por Facebook, quedan grabadas en YouTube, las pueden ver de manera también gratuita, solamente se requiere la constancia, ya tiene un costo de 100 pesos y se ve de manera particular esta parte, bueno, pues, pero las sesiones se mantienen en YouTube de manera gratuita, esa parte sin ningún costo. Maestra, si nos quisiera cerrar con alguna conclusión esta sesión del día de hoy. No, pues muchísimas gracias. Antes que nada, definitivamente muchísimas gracias por la invitación, la confianza. Y definitivamente yo lo único que le puedo decir al personal que nos está, que está presente y pues a todos los que en un momento dado nos lleguen a escuchar, nos lleguen a ver, eh, que no omitan trabajar por la calidad. Definitivamente la calidad nos va a dar responsabilidad y nos va a dar frutos de llegar a un buen fin como profesionales de enfermería.
digo, buen fin, porque yo honrosamente digo 35 años en el ejercicio profesional y considero que hasta ahorita nunca he tenido un problema de ese tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, nuevamente por esta oportunidad de escucharte y compartir tus conocimientos. A nuestra audiencia también, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Por ahí nos vemos también en Toluca el día viernes. Vamos a estar presentando un tema de manera presencial en el 12º Congreso Internacional de Enfermería, quien esté por allá en el Centro Médico ICEMIN. Entonces, por ahí ya también nos podemos saludar. Muchas gracias a todas y a todos por haber estado el día de hoy con nosotros, haber estado el día de hoy con nosotros. Agradecemos su tiempo también, siempre lo valoramos mucho. Nos vemos por acá, si Dios nos permite, el próximo martes. Vamos a iniciar desde las 16 horas este curso y bueno, nos vamos a seguir a las 17, a las 19 horas también vamos a tener la sesión y concluimos a las 21 horas. Tengan todas y todos una excelente noche. Nos vemos, si Dios permite, el próximo martes por esta misma transmisión. Tengan Claro que todas y sí. todos una excelente noche. Descansen. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.